Un saludo muy especial a don Jesús Fernández, obispo de Santiago, auxiliar de Santiago de Compostela. También al recién nombrado conciliario de la Comisión de Justicia y Paz para la diócesis de Cartagena-Murcia. Un saludo también muy especial a Eduardo Ibáñez, presidente de Justicia y Paz a nivel nacional, y a Fidel García, representante de Cáritas Nacional, aquí presente. Y a todos ustedes, pues con mucho gusto, y bueno, y a José Manuel Mira, vicerrector de la Universidad de Murcia, quiero darle también un saludo muy particular. Pues bien, hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco López Bermúdez. Tengo el honor de presentarlo. Él es catedrático emérito de la Universidad de Murcia, natural de Aguazas. Entre otras responsabilidades, fue decano de la Facultad de Letras en la década de los 80, presidente de la Sociedad Española de Geomorfología, director de los Institutos Universitarios de Relaciones con la Unión Europea y del Agua y Medio Ambiente, prestigioso catedrático de Geografía Física en la especialidad de Geomorfología, procesos de erosión, desertificación y cambio climático. Investigador principal en más de 30 proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea. Los planes nacionales de I+D y de la Fundación Séneca. Autor de varios libros sobre temas ambientales. Hay uno aquí que a mí me ha encantado, muy sencillo, profundo, pedagógico, publicado por el Instituto Geológico de Murcia: Cambio climático, biodiversidad, desertificación y pobreza, motores de cambio global. Luego también es autor de numerosos trabajos científicos publicados en revistas científicas españolas e internacionales. Fue Premio Nacional de Investigación por su tesis doctoral y Premio Regional de Medio Ambiente por el Colegio de Biólogos de esta región de Murcia por su labor de difusión de la conciencia ambiental. Ha viajado y recorrido numerosos países para conocer sus ecosistemas y paisajes más emblemáticos. Él se siente y practica ser naturista. Es un placer, verdaderamente es un placer escucharle. Hoy nos va a presentar una visión global resumida del cambio climático, causas, consecuencias y respuestas internacionales. Escuchémosle. Muchas gracias por la presentación, por la amable presentación que has hecho, Fernando. Y naturalista, no naturista, ¿no? Naturalista. Que es distinto. Sí. Sí. Señor obispo, señores representantes de las comisiones generales de Justicia y Paz y también, naturalmente, de la diócesis de Cartagena-Murcia, y amigos todos. El tema que voy a desarrollar es uno de los temas quizá más emblemáticos y más preocupantes de la humanidad en la actualidad. De hecho, es raro el día que los medios de comunicación no nos hablan de algún problema ambiental. Es un tema estrella, ¿no? Un tema estrella derivado de el modo como se tratan los recursos de la naturaleza, es decir, del abuso
que se está haciendo de los recursos de la naturaleza, fundamentalmente de los recursos básicos, ¿no? Suelo, agua, vegetación y vida, ¿no? Yo no soy teólogo, entonces voy a hablar en fin, de este problema, que es uno, como he dicho, de los más preocupantes, pero basándonos en la realidad científica que los distintos organismos internacionales y naturalmente la comunidad científica aporta sobre este hecho tan relevante que es de lo que está pasando, uno de los más preocupantes que aflige en la actualidad a la humanidad. La humanidad se encuentra en la actualidad en un periodo decisivo de la historia de la Tierra. Fíjense que el planeta Tierra tiene unos 4.700 millones de años, ¿no? Y la humanidad, pues unos 100.000 años aproximadamente. Pues en esta larguísima historia, apasionante historia, tanto de la Tierra como de los habitantes y de los seres vivos que la albergan, es enormemente apasionante. Nos encontramos en la actualidad por esa degradación de la naturaleza y del medio ambiente, con unas disparidades crecientes entre las sociedades, entre los pueblos, incluso entre las propias naciones, ¿no? Hay una disparidad enorme, de tal forma que ello conlleva pues a que el problema de la degradación de la tierra y también de la pobreza está íntimamente unido, como vamos a ver a continuación. Realmente la degradación de la tierra conlleva un efecto, tiene unas afecciones acerca del bienestar de la población, en definitiva de nuestras vidas, ¿no? Miren, la importancia que tiene la degradación sobre la tierra ha llevado a que los científicos propongan un nuevo periodo geológico de la tierra. Hace unos 15 años, en el año 2000 aproximadamente, en una reunión que se celebró en Alemania, los principales o los más relevantes científicos propusieron que, debido a la enorme intervención que tiene el ser humano, debido a la enorme capacidad que tiene para fragmentar los hábitats, para modificar ríos, montañas, hasta el clima, de tal forma que llegaron a la conclusión de que la Tierra cuenta con un protagonismo esencial, con una capacidad de transformar el propio planeta. Y a esa nueva época se le puso con el nombre, se le bautizó con el nombre del Antropoceno. Es decir, que el Holoceno, desde el punto de vista de la evolución geológica, se habría acabado y se ha iniciado un nuevo periodo. Aproximadamente se inicia con la revolución industrial, con el invento de la máquina de vapor, es decir, al final del siglo XIX hasta hoy. El hombre tiene una capacidad enorme de modificar. Hoy mismo, la capacidad que tiene el ser humano de producir erosión y sedimentación es muy superior a lo que tiene la propia naturaleza. De ahí que se haya aceptado y se haya aceptado en la ciencia, no solo ambientales, geológicas, sino también en las ciencias sociales, económicas, etcétera, etcétera, el término de antropoceno, que indica eso, la capacidad, insisto, que tiene el ser humano para transformar y modificar los hábitos y los paisajes de la Tierra. Y esta tierra, esta madre tierra, esta casa común, como la bautiza la encíclica, es un sistema en donde todo se encuentra integrado, donde no solo la integración se da entre los seres humanos, sino los seres humanos con la biodiversidad, con las plantas y los animales. Y no solo también con las plantas y los animales, sino también con el soporte de la vida, que son las rocas, que son el agua, es decir, son estos elementos básicos para la propia vida. Todo está íntimamente interrelacionado. Todas las especies vivas, bióticas y abióticas, se encuentran perfectamente interrelacionadas y todos estos aspectos conexionados con la casa común. Esto es lo que nos pide la encíclica, ¿no? El respeto hacia la creación, es decir, tener esta visión ambientalista o ecológica de que todos nos pertenecemos y todo es necesario.
Es decir, todas las cadenas estaban íntimamente relacionadas y cualquier afección en cualquiera una de estas variables o parámetros repercute inmediatamente en los demás, como vamos a poder ver en el caso del cambio climático. Hoy, y estas son palabras del Papa Francisco, lo leo textualmente, hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico, un verdadero problema ecológico, se convierte siempre en un problema social, que debe de integrar la justicia en las discusiones sobre el medio ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra, el grito de la tierra, como el clamor de los pobres. Es decir, hay una interrelación estrechísima entre ese deterioro, ese clamor, ese grito de la tierra y también el grito de los pobres, ¿no? También la encíclica, los que la habéis leído, como muy bien ha dicho el padre Freixeneda, todo lo que recoge el Papa Francisco ha sido mediante la consulta de todos los trabajos científicos, de los más relevantes, es decir, una aportación científica muy relevante, y él la recoge y lo sintetiza de esta forma. El clima es un bien común, es de todos y para todos. Un sistema complejo, interrelacionado de las condiciones esenciales para la vida. ¿Y cuáles son las condiciones esenciales para la vida? Pues el aire que respiramos, el agua que bebemos, la tierra que cultivamos, es decir, nuestra relación con los demás seres vivos. Este es un mensaje que está perfectamente recogido en este documento de la encíclica, ¿no? ¿Cuáles son las claves para entender el cambio climático? Y la pregunta también la queremos decir, pero bueno, el cambio climático es real. ¿Qué es el cambio climático? Miren, el cambio climático es un cambio que está atribuido directa o indirectamente a la emisión de gases calentadores, de gases abrigo hacia la atmósfera, derivados de la actividad humana. Y esta intervención, estas afecciones de los gases a la atmósfera han cambiado la composición que todos aprendimos en la escuela o en los colegios, que el clima, la atmósfera, es un conjunto de agua, de vapor de agua, de gases, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, a esa variabilidad climática que la Tierra ha tenido, porque la gran característica que tiene el clima es que siempre ha estado variando a lo largo de esos 4.700 millones de años que decía. El problema es la aceleración de esos procesos. De lo que antes costaba miles de años en que se realizase, ahora se está realizando tan solo en algunas décadas, en decenios, en quinquenios, incluso en años, ¿no? Entonces el cambio climático es eso, la variabilidad que las actividades humanas han introducido en la composición, en el comportamiento de esta capa atmosférica, de esta capa gaseosa que nos envuelve. Es un problema no solo ambiental. El cambio climático, como cambio global, puesto que afecta a la totalidad de la Tierra y a todo, tiene unas graves repercusiones, no solo ambientales, sino también sociales. Tiene unos problemas socioeconómicos, tiene unos problemas culturales, incluso tiene unos problemas éticos. Es decir, es, en definitiva, uno de los principales desafíos que tiene la humanidad en la actualidad. Hoy, el consenso científico que hay en torno a esta realidad que es el cambio climático, de origen humano, de origen antrópico, no es discutible. Es decir, hace unos años los climaoescépticos eran bastante abundantes. Sin embargo, las pruebas científicas, las pruebas que las organizaciones internacionales, desde la Organización Meteorológica Mundial hasta las grandes agencias de estudios climáticos como la NOAA, incluso la NATO y otros organismos, evidencian este cambio que se está produciendo con las repercusiones que ahora vamos a ver, ¿no? Pese a que los escépticos o los climatoescépticos, pues todavía subsisten, o los negacionistas, a la cabeza de este club de negacionistas, pues se encuentran Estados Unidos y concretamente pues este candidato, ¿no?, a la presidencia, que es el señor Trump, ¿no? Incluso el otro candidato republicano, que es el señor... Exactamente. Pues estos son los campeones del negacionismo del cambio climático. Pero en fin,
son una especie de la biodiversidad a extinguir, puesto que las evidencias del cambio climático son evidentes. Bien, ¿cuáles son las causas de este calentamiento? Miren, sin duda yo pongo en primer lugar el modelo de desarrollo económico neoliberal. Creo que este es el principal causante del uso que se está haciendo de los recursos naturales. La acaparación, el despilfarro, como vamos a ver, de los recursos naturales. Ahí tienen una imagen de la basura electrónica, ¿no? Es decir, este modelo socioeconómico del usar y tirar, que ha sido imperante incluso con bastante publicidad en nuestro país hasta tiempos bastante recientes, ¿no? Creo es el causante principal, y todas las causas que van a venir a continuación están derivadas precisamente de este modelo esquilmador de los recursos naturales que es el sistema económico imperante, ¿no? El hiperconsumo. Miren ahí esa imagen que le he puesto es de la publicidad de los carteles que hay en la carretera y aquí en Murcia. Fíjense, la misión avaricia. Es decir, creo que expresa perfectamente, de una forma brutal, ¿no?, pues lo que este modelo socioeconómico intenta vendernos, ¿no? Es decir, el acaparar, lo superfluo, el usar y tirar, ¿no?, que es alguno de los aspectos más negativos desde el punto de vista no solo climático, sino también de la sostenibilidad de esos recursos naturales básicos que antes decía para la vida, que son el suelo, el agua y la vegetación. La contaminación de los cursos de agua, la contaminación de mares y océanos, se han convertido en auténticos basureros. Por kilómetro cuadrado o kilómetro cúbico de agua en el océano se registran más de 45 toneladas de basura ahí. Es decir, se han convertido buena parte de estos océanos, como os digo, en auténticos basureros, y también muchos de los ríos en los cuales el agua es prácticamente inservible debido a la alta contaminación. Ahí tienen una imagen de las muchas que se pueden observar a lo largo y ancho de nuestro planeta. Otro de los aspectos más importantes que contribuyen al cambio climático y sobre todo a la destrucción y al deterioro y a esa avaricia por los recursos naturales son los grandes lobbies. Los grandes lobbies, como saben, que son los grupos de presión que tratan de llevar a cabo toda una serie de acciones para promover siempre situaciones que les favorezcan. Es decir, situaciones que puedan favorecer a los intereses particulares de estos lobbies, sobre todo en determinados aspectos, como es la industria, como es la agricultura y algún otro aspecto, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, pues algunos en la parte superior de la imagen, pues algunos de los jefes de los grandes lobbies de nuestro país, y abajo pues tiene pues el club de Davos de esta ciudad suiza, el World Economic Forum, que es otro donde se reúnen pues los más poderosos de la Tierra, o también del Fondo Monetario Internacional, esta imagen que aparece a la derecha. Estos son también los responsables de ese uso y abuso de los recursos naturales y las repercusiones que tiene en la transformación de los hábitats, de los ecosistemas y sobre todo del más grande de todos, que es el sistema climático. El sistema de producción. El sistema de producción y consumo energético actualmente es muy contaminante. ¿Por qué? Porque está basado fundamentalmente en el carbón. Es decir, hay una carbonización de la economía. Es decir, casi todo está basado en la quema del carbón y naturalmente de otros combustibles fósiles, como naturalmente es el petróleo y el gas. Ahí tienen algunas de las imágenes, corresponde concretamente al polígono industrial de Huelva, y como ven, el combustible que utilizan, pero esto es un ejemplo más de lo muchísimo que se puede ver a lo largo y ancho de la Tierra. Como pueden ver, es el carbón. Bueno, la quema de combustibles sólidos, como es el carbón o el petróleo, en fin, y los gases, los combustibles fósiles en definitiva, pues cubren aproximadamente pues, un poco más del 80% de los patrones de producción y consumo que tiene la humanidad en la actualidad. Por ejemplo, en la producción de electricidad se utilizan estos combustibles fósiles del carbón, y es la máxima, el gas desprendido es el máximo responsable de ese calentamiento global que va a contribuir al cambio climático, es decir, el dióxido de carbono.
Hoy, de unas 2/3 de la quema que se produce de estos combustibles fósiles, pues lo producen unos 10 países. 10 países son los máximos responsables de esta fabricación, de esta emisión de los gases calentadores, ¿no? En esos 10 países, sobre todo 5, como son Estados Unidos, China, la India y la Unión Europea, son los máximos responsables. Ya veremos las repercusiones que tiene esto. Otro aspecto que contribuye a ese cambio climático es la contaminación atmosférica, ligado por un lado a las emisiones del transporte. El transporte y también, naturalmente, la circulación de las grandes ciudades, las calefacciones, etcétera, etcétera, pues produce un alto grado de contaminación, que incluso crea unos problemas de salud pública, como pueden verse con frecuencia en los medios de comunicación, ¿no? Los incendios forestales. La inmensa mayoría de los incendios pues, son provocados voluntariamente por muy pocos, un porcentaje muy bajo corresponde a causas naturales, como puede ser el rayo, ¿no? Mire, los árboles son sumideros, como el mar y los océanos, son sumideros de gases calentadores, de gases de efecto invernadero. Bien, pues cuando se queman los árboles, naturalmente lo que se hace es que esa capacidad que tiene el mundo vegetal de absorber el CO2 y transformarlo en oxígeno se invierte totalmente, de tal forma que la quema lo que hace es liberar grandes cantidades de CO2, que es el principal gas de efecto calentador. Y naturalmente si se corta o se quema, la liberación de estos gases pues solo pueden ver, por ejemplo, entrando en las imágenes de la NASA y verán los grandes incendios que todos los días se están produciendo en cualquier parte de la Tierra, especialmente en el sudeste asiático y en la Amazonia. Otro aspecto que interviene en el cambio climático, en la emisión de los gases calentadores, son el abuso de los agroquímicos, sobre todo de los compuestos de nitrógeno y de fósforo. Ese abuso también en el uso de estos dos fertilizantes también está contribuyendo a la liberación de gases de efecto invernadero, ¿no? Mire, la concentración media de los gases calentadores va aumentando cada año. Los principales son el CO2, como acabo de decir, es el dióxido de carbono, es el óxido de nitrógeno, es el vapor de agua, son los FC, los fluorocarbonos. Es decir, todos estos gases están creciendo continuamente y tendremos casi prácticamente a diario medidas en las diversas regiones y partes del mundo. El hecho es que el más importante, que es el CO2, es el que se le atribuye la mayor responsabilidad en el calentamiento global. Actualmente, en el año que acaba de finalizar, el 2015, se ha traspasado la barrera que se creía imposible y peligrosísima de franquear de las 400 partes por millón. La cantidad de CO2 que había en la época preindustrial, pues no llegaba a 300 partes por millón, unas 278. Pero con esta emisión masiva de gases por estas actividades que le he dicho, se ha rebasado los 400. Hace tan solo 2 años se pensaba que era peligrosísimo, y así lo denuncia también la encíclica, los 350 partes por millón. Pues bien, no solo se han rebasado las 350 partes, sino incluso en este 2015 que acaba de finalizar, se ha traspasado esa línea roja de los 400 partes por millón de CO2, que puede tener consecuencias catastróficas, como también es denunciado en la encíclica Laudato Si. El umbral que se había fijado para que no se llegase a los 2 grados de aumento de la temperatura para finales de año era eso, el no haber traspasado esa barrera de los 350 que antes los decía, porque los potenciales impactos que puede tener la atmósfera, el clima, son imprevisibles por la afección que tiene en los recursos naturales y en los sistemas de vida. Miren, en esta imagen que le pongo se muestra cómo la radiación solar entra en la atmósfera
y son los rayos infrarrojos, son los que canalizan, son los que producen calor. En definitiva, como pueden ver, son rechazados. Es decir, esa concentración de CO2 y otros gases calentadores, como les he dicho, son reflejados. Antes salían, la atmósfera era transparente y buena parte de ese calentamiento, de esa radiación salía fuera, con lo cual se mantenía un equilibrio en torno a los 15 grados, que es la temperatura media de la Tierra. Sin embargo, al hacerse esta atmósfera más impermeable, entonces resulta que buena parte de estos rayos infrarrojos sean rechazados y devueltos a la Tierra. ¿Cómo? La consecuencia, el aumento de la temperatura. Mire, el índice de temperatura, son muchas las imágenes que se pueden consultar. Una de las más evidentes y claras podría ser esta que le muestro. Fíjese el ritmo de la temperatura. A la izquierda, en el eje de ordenadas, aparece el incremento de la temperatura, y en el eje de abajo, de abscisa, pues los años. Desde 1880, como antes les decía, aproximadamente es con el inicio de la era industrial, de la revolución industrial, pues la temperatura estaba unos medio grado aproximadamente por debajo de la actual. Pero fíjense, a partir sobre todo de los años 80, fíjense cómo se ha ido disparando el crecimiento térmico de la atmósfera debido precisamente a esa utilización masiva y abusiva de esos gases calentadores por la combustión del carbón, por la quema de carbón y por la combustión de los gases de los gases calentadores, de los fósiles, petróleo y gas. En esta otra imagen, bueno, esta es la imagen que les decía. Como ven, la imagen, las radiaciones infrarrojas son devueltas a la Tierra, produciendo ese calentamiento que antes les decía. Bien, en esta otra imagen es la proyección de lo que puede ser las temperaturas a finales del presente siglo. Repito que están hechos por los más prestigiosos, son modelos de los más prestigiosos grupos de investigación que existen en toda la Tierra. Fíjense, desde 1900, desde el principio de 1900 hasta el año 2100, fíjense la proyección que hay. Y es que, según cualquiera de las observaciones y de las simulaciones que se han hecho, es decir, muy contrastado científicamente, la temperatura final del 2008, en un grado máximo, puede aumentar 8 grados. Ahora mismo nos encontramos, pues aproximadamente, nos encontramos por aquí, por lo que estoy indicando, y la temperatura que todos los organismos internacionales y naturalmente todo el mundo científico establece como máximo, es del aumento de 2 grados, aunque ahora veremos cómo en la conferencia de París se estima que no debiera pasar del 1,5 grados, pero ahora veremos la respuesta. En cualquier caso, es alarmante, es muy preocupante ver las proyecciones, cualquiera que sea la fuente, cuáles son las proyecciones de cambio climático, de aumento de la temperatura para el final del presente siglo. El hecho es que en los últimos años, en los últimos 20 años, sobre todo en el último quinquenio, desde el año 2000 hasta el 2015, figuran como los años más calurosos en toda la historia de los estudios del clima, que empezaron a medirse, a cuantificarse con aparatos medibles hacia el año 1850. Pues bien, desde el año 1850, donde tenemos datos reales medidos, pues el crecimiento de las temperaturas ha hecho que en los últimos 20 años hayan sido los más calurosos de toda la historia de la Tierra, desde que hay medidas, desde que hay observaciones, y sobre todo el último quinquenio, bueno, y el último año. El 2015 ha batido todos los récords de temperatura. Pero es que según las predicciones que hay, y de seguir vertiendo a la atmósfera la cantidad de gases calentadores que se está produciendo a diario, se piensa que el año actual, el 2016, va a ser también más caluroso todavía que el precedente. De tal forma que el año 2015, el más caluroso de toda la historia,
pero es que el 2016 puede batir este récord y así sucesivamente. El hecho es, como pueden ver en estas imágenes reales, bueno, son imágenes que captan la situación, como ven, es sobre todo la disimetría, por otra parte, que presenta en el calentamiento tanto el hemisferio norte con respecto al hemisferio sur. El hemisferio norte, como ven, las temperaturas son mucho más elevadas. El hemisferio norte es fundamentalmente terráqueo, mientras que el hemisferio sur, como saben ustedes, pues es fundamentalmente oceánico. El comportamiento de la absorción de radiación no es lo mismo el agua que la tierra. En la tierra se calienta más que el agua. Bien, los resultados pues son estas imágenes que hemos podido ver prácticamente en todos los países del hemisferio norte, incluido pues, la ciudad de Murcia, con temperaturas de 45, incluso de 50 grados, ¿no? Este es interesante y se puede ver lo proyectado para el año 2100. Observen que la mayor parte de los países más afectados van a ser precisamente países que hoy se encuentran en estado de desarrollo, como es América del Sur, y sobre todo la parte norte del hemisferio norte, pues también van a ser las que van a registrar, están registrando ya mayores temperaturas. Son esas temperaturas de 4, 5 hasta 8 grados que se pueden alcanzar a finales de siglo. ¿Cuáles son las consecuencias de este incremento de las temperaturas, de este calentamiento? Que por otra parte pasa muchas veces desapercibido porque no es algo que se perciba, salvo en esa temperatura récord que podemos ver en los termómetros callejeros. Es algo que vamos asumiendo día a día porque el impacto, pues bueno, se pasa calor, pero no hay demasiada conciencia, sobre todo en la población general, esa conciencia de lo que está suponiendo este modelo económico que antes les decía, ¿no? El cambio climático nos afecta a todos, pero sin embargo a unos con más intensidad que a otros. Y a unas sociedades son mucho más vulnerables, como vamos a ver ahora, que otras. Es decir, sí, es verdad que afecta a toda la totalidad del planeta Tierra, pero sin embargo de una forma desigual. La mayor parte de los sistemas naturales están siendo afectados por los cambios climáticos. Mire, hay unos termómetros que son infalibles, que nos están demostrando ese cambio, ese calentamiento, como son, por ejemplo, la mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como son las tormentas, como son las sequías, como son que los inviernos son cada vez más cortos, los inviernos se están acortando, como es el adelantamiento de la floración de los árboles, aquí, por ejemplo, de los frutales, o como puede ser la migración de las especies de la avifauna, como puede ser también la migración de muchas especies vegetales que están desplazándose hacia altitudes superiores para tener una temperatura como la tenían en años anteriores. Es decir, que las evidencias de estos termómetros climáticos, que es en definitiva el comportamiento de los ecosistemas naturales, son pruebas inequívocas de lo que está sucediendo. Estas grandes tormentas y tornados y huracanes que están por otra parte produciendo pues un incremento con la fusión de los hielos, sobre todo del Ártico y de la gran isla de Groenlandia, está produciendo un incremento en la subida del nivel marino. Fíjense en algunas imágenes de las muchas que se pueden constatar y ver la fusión de lo que era en 1931 estos glaciares alpinos. Fíjense los glaciares. 1910, no pasa tanto, en 40 años han desaparecido completamente. O estos glaciares, por ejemplo, de los Pirineos, que existían pues hasta hace 50 años, han desaparecido completamente. O estos glaciares de 1928, fíjense la enorme masa de hielo que había, estas enormes capas de hielo, fíjense en la actualidad totalmente se han fundido. Es decir, estos son algunos de los ejemplos de los muchos que le podían poner y que le pueden ustedes buscar y contemplar de estas evidencias que está suponiendo el cambio climático. Claro, uno de los más alarmantes y de los medios de comunicación más prodigan es el incremento de los niveles marinos y oceánicos. Esto está llevando que ese crecimiento que en los últimos 100 años tan solo era de unos 20 centímetros, muy poquito, sin embargo, se estén elevando espectacularmente en los últimos años. De tal forma que se estima
que para el año 2100 aproximadamente, son las estimaciones menos pesimistas, puede ser de 1 metro. Mientras que otras previsiones que se están manejando, el incremento de los mares, de los niveles marinos, puede ser bastante superior, puede llevar a varios metros. Bueno, con que solamente el nivel marino está creciendo 1 metro, y repito que no son especulaciones, porque son aparatos que están medidos que están en el mar, que están en el océano, como son los maremotos, como son las boyas, las boyas oceánicas. Todos estos datos demuestran que si crece tan solo 1 metro, pues fíjense ciudades como puede ser Barcelona, como puede ser Ámsterdam, como puede ser Londres, como puede ser Singapur, como puede ser Yakarta, como puede ser Copenhague, pues esta ciudad, y naturalmente como puede ser buena parte también de este territorio peninsular de nuestro país, pues pueden verse sumergidos, con las evidentes transformaciones y los grandes problemas humanos y económicos que esto puede suponer en un futuro no demasiado lejano. Miren, la relación que tiene el clima con los ciclos biológicos, como son las plantas y los animales, siempre, a lo largo de toda la historia de la Tierra, siempre ha sido una relación íntima, una relación estrecha, una relación armónica. Y así ha sido. Es decir, la Tierra nos ha cuidado a toda la humanidad desde hace miles de años, ¿no? Creo que debemos de corresponder y cuidar nosotros de ella. Pues bien, esa relación, pues, se ha desajustado. Se está desajustando, y lo decía hace un momento, como la floración que se adelanta en la inmensa mayoría de los frutales, como el retraso en la caída de los árboles, es decir, el otoño se está provocando, la migración de las aves que antes les decía, ¿no? Y uno de los efectos más importantes y más preocupantes de este cambio climático es lo que puede afectar al ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico, como ya lo saben muy bien, es la conversión del vapor de agua, la condensación, caer al río, a los ríos, los lagos, bien, y se evapora y de nuevo se cierra este círculo que ha funcionado así desde que la Tierra es tierra. Pues bien, la escasez de agua, es decir, la modificación del ciclo hidrológico afecta a la escasez del agua, uno de los temas más preocupantes. Y esa escasez de agua va a afectar a millones, está afectando ya a millones de personas. Y naturalmente esa escasez de agua va a exacerbar, va a crear guerras del agua, como también lo establecen pues la inmensa mayoría. Mire, en uno de los, el primer volumen, el primer número de la revista Time, que es la revista de mayor difusión posiblemente del mundo, decía que el principal problema que íbamos a tener la humanidad en el siglo actual iba a ser el problema del agua. Y esto lo decía en el año 2000. 15 años después, como estamos casi 16 años después, estos datos tan pesimistas se ven acentuados. Además, la falta de agua va a afectar a unos países más que a otros, sobre todo a los países tropicales y subtropicales, que es precisamente donde se sitúan la mayor parte de los países pobres, ¿no? Pues bien, esta afección, esta falta de agua, de humedad en definitiva en estos países, va a conllevar pues una disminución en el rendimiento de las cosechas. Es decir, va a producir, en definitiva, más hambre, más miseria, por esa falta, por esa disminución en la producción de alimentos que necesitan los países más pobres de la Tierra, ¿no? Se van a producir grandes desplazamientos con el cambio climático, ¿no?, que se van a unir a esos desplazamientos que estamos observando en la realidad todos los días, como son los refugiados debido a las guerras, al hambre, pero también buena parte de algunos de estos refugiados son debido al clima. Les podríamos llamar refugiados climáticos, con lo cual a los refugiados políticos, a estos refugiados se le está uniendo las afecciones que tiene el cambio climático sobre sus países. El aumento de 1 grado en la temperatura media global va a producir también otras consecuencias que pueden ser, que son graves para los humanos, como puede ser, por ejemplo, la expansión de determinadas enfermedades tropicales, ¿no?, como si ya se está detectando, por ejemplo, en los países europeos, como puede ser el ébola, o como puede ser la malaria, ante este cambio de clima que se está haciendo cada vez más cálido, ¿no? O también puede afectar a la calidad del aire limpio
a la agricultura, al comercio, etcétera, etcétera. Es decir, si se dan cuenta, el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino que también es un problema, como decía al principio, es un problema económico, es un problema social, es un problema político, es un problema ético, ¿no?, que debe ser abordado por los organismos internacionales, como ahora veré. Y de esto surge un aspecto que conecta pues con lo que estas jornadas o esta asociación de la Comisión de Justicia y Paz y el concepto de justicia climática. No solo podemos hablar de justicia ambiental, sino también de justicia climática. ¿Y qué entendemos por justicia climática? Pues es una forma de esa justicia ambiental que trata de buscar, pues eso, un trato justo de todas las personas, de todos los países y de todos los pueblos. Y esto es precisamente, me alegro, que coincide plenamente con los objetivos que la Comisión de Justicia y Paz establece, ¿no? Este concepto de justicia climática surge a comprobar que el cambio climático pues no tiene la misma incidencia y la misma gravedad sobre todos los países. Que hay unos países que son mucho más vulnerables que otros. Porque por su situación geográfica, por su situación espacial, pero también porque no tienen los medios financieros y no tienen los medios científicos, ni los medios técnicos, ni los medios de adaptación capaces que tienen los países ricos. Y entonces la justicia climática lo que previene es que las afecciones sean a todos por igual, sobre todo para aquellos que están sufriendo las consecuencias de este cambio climático, ¿no? Porque las consecuencias más graves, las más intensas, repito, las poblaciones más vulnerables, las más sensibles, las que ya están sufriendo la mayor parte de estas afecciones del cambio climático son precisamente los países pobres, los países en desarrollo. Son las principales víctimas del deterioro del planeta. Es una paradoja que aquellos que no están causando el cambio climático son los que lo están padeciendo. Y los más se los van a padecer en un futuro inmediato. De ahí que se reclame justicia climática, como incluso pues, estas poblaciones indígenas que pueden ver en esta imagen, ¿no? El cambio climático, de hecho, está incrementando, está exacerbando las desigualdades. Esas desigualdades ya existentes entre los países desarrollados, los países poderosos y los que no lo están, ¿no? Aquellos que piensan que la riqueza es tenerlo todo y querer más. Yo no sé si conocen, seguro que sí. Seguro que conocen el informe reciente, de hace unos meses, de Intermón Oxfam. Bueno, es terrible este informe, ¿no? Que el 1% de la población mundial, el 1% de la población mundial, el 1% más rico del mundo, posee el 99% de la riqueza del mundo. Que una de cada 9 personas no tiene los suficientes alimentos como para poder vivir. Que 1.000 millones de personas estén sumidas en la pobreza. Y todo esto por eso, teniendo recursos para satisfacer esas necesidades vitales que es poder comer. Pero sin embargo la explotación abusiva de los recursos naturales por los países poderosos está llevando a esta situación, ¿no? Los países ricos ignoran el cambio climático. Quizás les pueda parecer, pero constatando la historia y constatando cuál ha sido la postura de los países en las reuniones internacionales que ahora citaré, creo que es verdad. Lo que pienso que los países ricos ignoran completamente el cambio climático, mientras que los países pobres son los que están pagando. Por ello, este calentamiento global que está produciendo el cambio climático es un reto de justicia climática, de justicia ambiental, de justicia en definitiva, ¿no? Estas realidades y pronósticos quizá a algunos les parezca, vaya panorama pesimista, ¿no? Es para preocuparse, ¿no? Les pueda parecer, es verdad, y cuando hablamos de estas cuestiones en distintos foros, pues la gente dice, qué apocalíptico, qué es lo que puede pasar. Bien, esto es constatable, esto está medible, esto está comprobado. Antes le decía, el número de los escépticos en el cambio climático era mucho.
ahora son grupos residuales, ¿no? Porque las evidencias son de tal calibre que son incuestionables, ¿no? El cambio climático está debilitando, está comprometiendo el futuro de las generaciones venideras. ¿Cuál es la respuesta internacional? Mire, la respuesta internacional parte de un principio, y es que, eso, como decía al principio, el cambio climático afecta a todos los países, a todo el sistema terráqueo, a todo el planeta. Pero, sin embargo, las desigualdades, como hemos visto, son muy profundas. El cambio climático, a lo largo de las últimas décadas, ha ido generando una conciencia ambiental, es verdad, afortunadamente, ¿no? Está creando una conciencia ambiental, ¿no? Pero, sin embargo, faltan acciones. Faltan acciones que estudien, mitiguen, prevengan el cambio climático, ¿no? Los gobiernos priorizan sus economías, sus intereses particulares, ¿no? Y esto se ve en todas las organizaciones, ¿no? Miren, las cumbres, reuniones sobre cambio climático, se han realizado muchas. La primera no era estrictamente sobre cambio climático, pero era la primera conferencia internacional donde aparece el tema del clima como un problema que podía ser, en un futuro, que podía ser importante. Y en la conferencia sobre los derechos humanos de Estocolmo de 1972. Ahí es donde, por vez primera, en este foro internacional, se contempla de una forma muy ligera las condiciones que el clima estaba experimentando. Sin embargo, hay que llegar a la cumbre de 1992, en Río de Janeiro, la famosa cumbre de la Tierra, en donde ya sí se plantea de una forma bastante más seria el cambio climático. Ya se constata que se están produciendo afecciones que están afectando a los recursos de la Tierra y que están afectando sobre todo a los pobres. De tal forma que en esta reunión de Río de Janeiro se firman, se establecen tres grandes convenios. El convenio de cambio climático, el convenio de la conservación de la diversidad biológica o de la biodiversidad y el convenio de la desertificación. Los tres grandes problemas que afectan a la Tierra en el año 1992 y que se ha ido acentuando. Bueno, se establecieron toda una serie de normas que no se han cumplido ninguna. Bueno, después se llega a la conferencia de Kioto, también el famoso protocolo de Kioto. Y en ese protocolo de Kioto de 1997, pues se establece que los países pues mitiguen la emisión de gases calentadores a la atmósfera y que se comprometan a su reducción, para que no se rebasase los 2 grados de temperatura. Bueno, el protocolo de Kioto no lo cumplió nadie. Todos los países, la verdad, que hicieron, porque tienen que ser después ratificados por los parlamentos, y fue un fiasco el protocolo de Kioto. Bueno, después nada, ha habido muchas más conferencias internacionales, ahí tienen el listado. Llegamos a la conferencia de Copenhague, y en la conferencia de Copenhague el problema del cambio climático ya se había acentuado, la preocupación era mayor, y también se establecieron algunos protocolos para la reducción de los gases calentadores, protocolos que tampoco han sido cumplidos por la inmensa mayoría de los países, sobre todo de los países más contaminadores en ese top, esos 10 grandes países que son los grandes emisores, ¿no? Y así se llega a la cumbre de Río más 10, donde también se establecieron unos protocolos que igualmente, siempre revisión y por qué no se ha cumplido lo anterior, pero el hecho es que se caen siempre en los mismos errores. Y así se llega a la conferencia de París de hace unos meses, de diciembre del pasado, ¿no? En esta conferencia de París, la cumbre de París, bueno, lo que aparece es la COP, es la conferencia de las partes. Es decir, en la reunión de Río de Janeiro se estableció que todos los países interesados y afectados por el cambio climático se debieran de reunir periódicamente, ¿no? Y constituyeron eso, lo que se llama el COP, es decir, el agrupamiento de todos los países que participan en estas reuniones internacionales, que son prácticamente la totalidad de los estados que existen en la Tierra, que son 197 estados. Bien, pues en la conferencia de París, en la que había tantos
esperanza, tantas esperanzas de lo que pudiera surgir, se trataba de llegar a un acuerdo definitivo que superase la abstención y los fracasos de todas las cumbres, de todas las reuniones internacionales anteriores. Es decir, 42 años después, casi 43 años después de la conferencia de Copenhague, se llega a una situación, y es que el problema no se había atajado, no se había minimizado, sino que incluso se había acentuado alarmantemente. En fin, en esta conferencia de París se discutió establecer, pues eso, la creación de un protocolo global, es decir, de un acuerdo global contra el calentamiento climático, para que pudiese sustituir al protocolo de Kioto, para que no se alcanzase esos 2 grados de temperatura que todos los modelos están diciendo que puede ocurrir en tan solo pocas décadas, ¿no? Bueno, hay muchas manifestaciones. Esta es una imagen muy interesante, es decir, es la solidaridad de todos los países del mundo, sobre todo de los más pobres, de todos los donde la conciencia ambiental está más instalada en su disco duro. Incluso el Papa Francisco también puso sus zapatos entre este grupo de calzado procedente de todos los países del mundo, ¿no? El objetivo de este protocolo de la conferencia de París sobre el calentamiento era, una vez más, que no se llegase a los 2 grados. E incluso, de una forma optimista, se pensaba que podían tomarse medidas para que la temperatura no traspasase el 1,5 grados. Sin embargo, este protocolo deja a la voluntariedad de los países el que se pueda cumplir o no cumplir. Naturalmente, es decir, cuando no es un protocolo que obligue, sino que se deja al acto voluntario de los países para que adopten o no adopten los compromisos internacionales, cabe poco de esperar que los resultados de la cumbre de París puedan servir para algo y sea pues también pues eso, una falacia más, un engaño más de los muchos que las reuniones internacionales están teniendo, ¿no? Y aquí lo tienen, en este foro, que de cumplirse pues marcaría un hito en la historia del cambio climático. Las valoraciones positivas de los políticos lo tenemos muy reciente y solo hay que ver los medios de comunicación y poder constatar el exitazo que ha tenido esta reunión, y aquí lo tiene. Por ejemplo, pues fíjense aquí, larga vida a la humanidad, larga vida para el planeta, viva la vida, ¿no? Bueno, pues esto contrasta alarmantemente con la realidad, y es que las diferencias, el ahondamiento entre los países ricos, cuyos en fin, son insaciables en la explotación de esos recursos, de esa quema de los combustibles, del carbón, tanto sólidos como líquidos, como son el petróleo y el gas y gaseoso, pues se está incrementando acentuadamente, ¿no? Conclusiones. El cambio climático es un desafío, un gran desafío que tiene la humanidad y que rebasa desde luego las fronteras políticas, las fronteras administrativas de los estados, ¿no? Sin embargo, ante este problema están imperando mucho más los intereses particulares de los países ricos, mucho más que dar soluciones ambientales, económicas, etcétera, etcétera, que puedan minimizar, que puedan reducir esa lacra que es el hambre y la miseria en la mayor parte de los países, que se están acentuando, como ustedes saben muy bien. El cambio climático es un fenómeno originado por el modelo de explotación depredador de la naturaleza y de sus recursos. El hombre, el ser humano, es el causante de esa ruptura de vivir en armonía con la naturaleza, como nos lo dice el Papa en su encíclica. Y es también el hombre, que es el causante, es el que tiene que poner las medidas para poder solucionar este grave problema, que se puede agravar conforme pasa el tiempo si no se toman medidas eficaces de compromisos reales. La producción, es decir, el respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente. Estas son palabras, quiero acabar con estas palabras también, recogido en la encíclica, y es que si la actual tendencia continúa, dice el Papa Francisco, este siglo podría ser el testigo de cambios climáticos inauditos,
y podía tener una destrucción sin precedentes, ¿no? Como ya anuncian pues, la inmensa mayoría de los estudios, ¿no? Por eso, pues, las organizaciones sociales, en fin, en jornadas como esta de justicia y paz que se está celebrando aquí, donde el tema principal de las intervenciones es precisamente el tema ambiental, como son lo que esa visión franciscana que nos ha dado el padre Fresneda, o el tema de la globalización que será tratado mañana, o los temas del uso y gestión del agua, es decir, temas preocupantes, temas vitales para esa sostenibilidad a la cual todos aspiramos. Y para ello, pues se necesita que las organizaciones no gubernamentales, los movimientos ciudadanos, los partidos verdes, en fin, la ciudadanía en general, debemos de exigir a los gobiernos y a los organismos internacionales que se reduzcan las emisiones para evitar ese calentamiento galopante que se está produciendo. Es hora de actuar. Es hora de actuar y de definir opciones, de establecer soluciones estratégicas para evitar que este planeta que nos ha albergado a la humanidad, el único planeta para la vida hasta ahora constatado, pues no se deteriore y deje de albergar a lo más preciado de la creación, que es la vida, ¿no? Se requiere, por tanto, mayor presión social para que los gobiernos reaccionen y actúen y cumplan los compromisos internacionales. Que se introduzcan la sustitución de esa, que se descarbonice esa economía que impera en la actualidad y se utilicen las energías alternativas procedentes del viento, del agua, de la energía geotérmica, etcétera, etcétera. En definitiva, que hagan posible el mantenimiento del desarrollo. Un aspecto importante sería también reducir la huella ecológica. Es decir, la huella ecológica es la cantidad de recursos que el ser humano necesita para vivir. Pues bien, los recursos que están utilizando los países ricos hacen que sea inviable el futuro de la Tierra. Es decir, se están consumiendo más recursos de los que la Tierra es capaz de producir. Miren, de seguir el ritmo de crecimiento de esos recursos para el año 2030 aproximadamente, se necesitarían la producción de 2 planetas como el que tenemos en la actualidad. E incluso para final de siglo, se necesitaría la producción de 3 planetas para obtener ese ritmo de consumo de recursos que tienen los países ricos, ¿no? Es la huella ecológica creciente que se está produciendo en los países poderosos, ¿no? Realizar cambios en los estilos de vida, en los sistemas de producción, en los sistemas de consumo. Todo esto todo aquello que esté ligado al cambio climático y al sistema económico imperante es el mayor problema de deterioro que tiene nuestro planeta, ¿no? Finalmente, se necesitan compromisos. Se necesitan compromisos, como dice el Papa Francisco, son compromisos que sean vinculantes, que sean de obligado cumplimiento para afrontar el fenómeno del cambio climático que se está produciendo, ¿no? Se necesita cambiar el modo como se consumen los bienes de la Tierra, los bienes del planeta. En definitiva, se trata de cambiar el modo como tratamos los recursos naturales y, en definitiva, el modo como tratamos a la casa común, como tratamos a la madre tierra. Muchas gracias. Gracias, Paco, por esta excelente y apasionante exposición sobre el cambio climático, las causas, consecuencias y las respuestas. Realmente es algo que como cristianos nos incumbe, porque es la casa de Dios que Dios nos ha dado, es la obra de Dios, como hemos visto también en la exposición anterior. Esto no está al margen de nuestra fe. Es por eso que Justicia y Paz asume este reto del cambio climático como una tarea profundamente evangélica. Vamos a dejar unos minutos, ¿verdad? Quedan unos minutos para algunas preguntas o comentarios. Vamos a Bernardo, Jesús y después Felipe. Bueno, ahí vamos a ver. Bueno, sí, quiero agradecer la ponencia que has hecho.
datos objetivos que nadie, excepto los pagados por Repsol, discute. Solo los que están contaminados por el dinero sucio pueden discutir datos que son objetivos. Yo creo que, mañana me toca a mí la conferencia, esto es un magnífico proyecto de conferencia, permíteme que no la bloque, porque creo que el problema es llegar a ser conscientes del gravísimo peligro en el que nos hemos puesto nosotros. 3 datos que quería apuntar. Ayer, 7 de abril, llegamos a 407,40 partes por millón de CO2 en la atmósfera. 407 en lo poco que va de año. Ahorita la superamos en 15. Nos dicen los científicos que hemos llegado al tipping point, tanto a nivel del Ártico, parece ser que el hielo del Ártico ya no va a volver a recuperarse como era hasta ahora. De hecho, es la primera vez en toda la serie histórica en que se mide en invierno menos hielo y la capa es mucho más fina, por lo cual sabemos que el efecto albedo que produce el hielo, que refleja eso que había expuesto, refleja el calor, no lo va a relajar y va a subir más calor. Pero también lo hemos pasado en los océanos, que parece ser que ya han dejado de ser sumideros de CO2 y van a empezar a ser emisores de CO2, porque ya no dan para más. Estamos en un momento que probablemente de aquí a 2020, que está a la vuelta de la esquina, va a ser muy, muy inviable la progresión de la vida humana en la Tierra. Creo que la creación de Dios no se va a destruir, porque aunque el hombre desaparezca, la creación posibilidad, pero sin el hombre, ¿qué sentido tiene esta creación? Bueno, a mí me parece importante insistir en la gravedad de los acontecimientos. Cuando esta cosa la decíamos en el año 2000, algunos, 2005, tú las has dicho toda la vida, pero yo las he dicho desde 2000, que llamábamos de todo, ¿no? Desde loco, como rojo, amarillo, verde, azul y todos los colores, ¿no? Pero son datos científicos, esto no son cuestiones que podemos plantear. La cuestión es quién es el responsable, lo has dicho perfectamente. El sistema capitalista. Es un modelo de avaricia humana proyectado en la sociedad. Eso es lo que yo creo que es. Solo añadir un poco más, ya aparte de lo que dice Bernardo, de los océanos, efectivamente, que son los grandes sumideros, ¿no?, de CO2 y de otros gases, ¿no? Hay otro aspecto muy preocupante, ¿no?, y es que ese calentamiento está descongelando los suelos árticos, lo que se llama el permafrost. Y el permafrost, o suelos helados, albergan la mayor cantidad de metano. Entonces el metano es uno de los grandes gases calentadores. Luego, unido al CO2 y esa descongelación de estos suelos helados, este permafrost, está liberando enormes cantidades de gas calentador, como es el metano junto con el CO2, que son los más importantes, que naturalmente están contribuyendo. Bueno, son muchos más solo los aspectos, pero estos son los más relevantes que están ocasionando el fenómeno. Jesús. Sí, bueno, primero felicitar al ponente por su brillante conferencia. Pero a mí, sabiendo que hemos llegado a una conclusión y viendo un poco el recorrido de lo que son los derechos, en este caso sería el derecho al medio ambiente, que tiene que ver mucho con esta visión humanista que tiene el cristianismo sobre el hombre. Pero me voy a una cosa concreta, la región de Murcia, que yo creo que hay ese modelo, porque estamos hablando del sistema neoliberal capitalista, pero simplemente ya un sistema más concreto, el sistema, por ejemplo, urbanístico de la región de Murcia, que ha hecho que se pusiera en duda, como yo he visto en declaraciones de algunos empresarios, que el desarrollo que traía trabajo y que yo me puedo atribuir, digo, políticos, etcétera, el tema de la recalificación de Marina de Pope, etcétera, no quiero seguir hablando aquí del tema, pues esto me lleva a mí una controversia. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? Porque entendiendo que el sistema capitalista, que tiene los grandes fallos, en este caso la economía neoliberal, si tenemos Chernóbil, que fue exactamente cuando estaba el sistema totalitario soviético, pues me hace que pensar que es que lo que subyace es un problema de modelo de desarrollo. ¿Qué quiere la humanidad del modelo de desarrollo? Porque si uno hace una encuesta, le diría, bueno, si yo quiero trabajo, que recalifique en Marina de Pope. Yo creo que ahí está un poco cuál es lo concreto, y la región de Murcia no sabe, igual que otro sitio de España, otros puntos, no sabe que el problema más cercano es un problema de desarrollo urbanístico. Yo creo que, incluyendo el tema de las emisiones de CO2, claro, evidentemente que una cosa trae y nada más. No, yo quiero añadir lo que usted dice.
Y es que creo que se confunde lo que es el desarrollo sostenible, que por otra parte no es sostenible en el tiempo, es imposible porque la Tierra es un planeta limitado y los recursos son limitados y hay los que hay. Y otra cosa es el desarrollo humano, se habla muy poco de desarrollo humano. Y el desarrollo humano es la formación integral, no solo ambiental, sino también de supervivencia, de cultura, ¿no? Y sin embargo, esto, la sociedad en general, y sobre todo los políticos, hablan siempre de desarrollo sostenible. Y ese tipo de desarrollo es un desarrollo económico, es un desarrollo en el poseer, es un desarrollo en la explotación cada vez más de recursos. Pero fíjense, estamos en un planeta, como decía, que es limitado. La cantidad de suelo que tenemos es la que hay. Si se está urbanizando y se está impermeabilizando, si se está suprimiendo suelo que ha sido fértil y productivo, pues fíjense, entre una población creciente, como ya somos unos 7.500 millones de habitantes sobre el planeta Tierra, es decir, si la capacidad que tiene el suelo, que es limitado, se va eliminando por las urbanizaciones o por un deterioro, por una degradación, erosión, etcétera, etcétera, pues fíjense cuál va a ser el futuro para alimentar a la población creciente. Entonces creo que es muy importante considerar eso, un desarrollo humano, un desarrollo respetuoso, es decir, que el crecimiento económico de tener y poseer tiene que tener un límite y no ser insaciable como lo es en la inmensa mayoría, pues, fin, de estos países súper ricos, ¿no? Entonces hay 7 que han levantado la mano. Vamos realizando la voz. Usted no sé cómo se llama. Felipe. Te ha dicho que las soluciones, unas soluciones para resolver el problema que tenemos sería el uso de energía renovable, sí. Yo también lo creo, pero el uso de energías renovables en algún sitio está solucionado porque es carísimo. Bueno, las grandes empresas, además de multinacionales, como se quiera llamar. Y yo en mi casa puedo tener energía solar. Y tener electricidad a la casa, a la gas, limpia y para mí. Pero no puedo tenerla porque es muy cara. La puedo tener, pero a costa de dejarme, pues, no sé, todo lo que tenemos. Entonces no me es prácticamente conveniente. ¿Cómo resolvemos eso? Sí. Eso es. La energía renovable tiene su... Sí, sí. La segunda. Es posible que pueda ser no, hablamos de cosas, son cosas que pues ahora, en los 50 años, Le respondo. Respecto a las energías renovables, efectivamente en España son caras porque la fabricación es todavía pobre. Si el producto fuese mucho más extenso, si hiciese mucho más, naturalmente el precio bajaría considerablemente, ¿no? Es decir, ante un producto que es escaso, naturalmente tiene que ser caro. Pero si un producto fuese realizado pues, en fin, mucho más abundantemente, seguro que bajaría. Y la prueba está en que 2 países, Alemania, ¿sabes cuál es el país europeo que más aprovecha la energía solar? Alemania. Alemania es el país que más energía solar tiene. Y Alemania pues tiene la mitad de horas de sol que tiene, por ejemplo, Murcia, que tenemos 3.600 kilovatios hora por metro cuadrado de año. Una barbaridad tenemos. ¿Sabe cuál es el país que mayor, que todo el consumo de energía alternativa procedente del viento, eólica, consume? Dinamarca. La inmensa mayoría, la totalidad de la energía que Dinamarca utiliza es energía eólica. Nada de carbón ni de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los ejemplos son así. Es decir, y en el caso de España, que tenía una aportación, que tenía una subvención, pues fíjense, los grandes lobbies, los grupos de presión han conseguido que se quite esa ayuda para que... Ya. la servidumbre o lo obligatorio de la Sí. a Endesa o a Sí.
Y no puedo, porque tampoco me puedo sustraer al banco. Mucho que es... Sí. Otro país, seguro que ustedes, la inmensa mayoría quizá está en Israel. ¿Ha visto que todas las casas en Israel tienen panel solar? Todas. Bueno, ¿y por qué nosotros? Cuando tenemos la mayor insolación de toda Europa. La mayor insolación, España. Y dentro de la península, España, concretamente de la península, este rincón de la península ibérica, que es el sureste de España, ¿no? En fin, ahí tenemos el problema de esa presión que los grandes grupos lobbies pues están estableciendo. Pero al final habrá que entrar por esta energía alternativa, ¿no? Que por otra parte no producen residuos, porque en definitiva el petróleo o el carbón se agotará. Es un recurso finito. Y respecto a la manga, bueno, aquí quizá hizo un poco de daño, de confusión más bien, a la opinión pública. Fue cuando Greenpeace publicó unas imágenes teóricas de lo que podía ser la manga y algunos otros lugares de España, como el Delta del Ebro, el Bajo Guadalquivir, y bueno, ponía que el agua del Mediterráneo ya se juntaría el Mar Menor y el Mayor, pues podía llegar hasta los últimos edificios. Bueno, esto es una exageración. Lo que se trataba era llamar la atención sobre esta probabilidad, en fin, mucho más moderada de la que este ejemplo que ponía Greenpeace. Es decir, la manga no va a desaparecer. Sí va a desaparecer, sin duda, si ese cumplimiento del metro llegase a cumplirse, a establecerse, como los modelos y las previsiones están estableciendo, ¿no? Pero ya ha subido un poco. Los mareógrafos que hay en el Mediterráneo indican pues esa subida de unos 20 centímetros ha crecido tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, ¿no? Pero no a los límites que Greenpeace había establecido. Sí, hay 7 personas que han levantado la mano, entonces yo les pediría que fueran breves con sus preguntas para que por razón de tiempo, pues para que todos puedan exponerlas. Estaba... Sí, ahí. ¿Perdón? Ah, sí. Y aprender a dar soluciones en un problema de economía global, donde se piensa en global económicamente, con los recursos humanos, empezar a pensar un poco como diferentes formas de gobierno. Está claro que el gobierno del capitalismo no está construyendo. Tal vez haya que cambiar un poco la forma de pensar en cuanto que el centro de nuestra imaginación, de nuestro pensamiento, no sea la economía, que sea más bien la fisiocracia, el gobierno de los recursos naturales. Pensemos un poco en función de eso. Y eso es una cosa que en este sistema donde todos vamos rápidamente a consumir y no somos conscientes de lo que lleva detrás, habría que educar éticamente y cambiar nuestra forma de entender la vida. Y eso es una cosa que lleva generaciones. Sí. Es que no es muy fácil hablar de teoría de economía o de gestión. Sin duda, sin duda. Otro que sí. Yo iba a preguntar precisamente lo del desarrollo humano y el tema educativo como pieza clara, aunque sea un trabajo a largo plazo, pero es que hay que tirar por ahí. En primer lugar, tratar de cambiar nosotros mismos en nuestra mentalidad. Y para eso nada mejor que el recurso educativo, entonces, desde la familia, sin duda, en cualquier foro donde se debatan sobre estas cuestiones. Lo otro es armonizar, porque esta medida no puede ser hacerse sin contar con el tema. Al mismo tiempo debería haber un compromiso, como el que usted apuntaba, un compromiso eficiente de todas las naciones para llevar a la práctica otro tipo de cambios radicales y obligar a todos los gobiernos a llevar a cabo esas planes. Entre ellas, por lo que antes también se apuntaba, el compañero delante lo decía, si yo tengo una economía que es muy poco pudiente, no puedo acceder a recursos que cuestan muchísimo dinero. ¿Por qué los chinos tienen tanto auge? Pues porque están vendiendo cosas baratísimas y yo a lo mejor con 800 euros al mes no me puedo permitir comprar esos productos a un precio doble en una tienda de comercio justo. Tengo que comprar el comercio chino porque me sale mucho más barato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que potenciando más todavía el consumidor. Y con esto, un montón de cosas que
O sea, que hay que anunciar al mismo tiempo en los programas educativos que también otro tipo de reformas. Pero además de esa labor educativa, que es fundamental sin duda, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que ir acompañado de esas presiones, en mi opinión, ¿no? Esa presión hacia los que nos gobiernan, pero desde los gobiernos de las Naciones Unidas hasta los gobiernos nacionales, regionales e incluso locales, ¿no? Porque es que si no, si empiezas a educar desde el principio y bueno, y uno cuando está educado, a los 20, a los 30, a los 50 años, es decir, se necesitan medidas mucho más urgentes y esos convenios globales que tengan la virtualidad de ser aplicados en su totalidad, ¿no? Bueno, podríamos hablar de muchas más cosas, como no he hablado nada, por ejemplo, de la compra de los derechos de emisiones, la vergüenza y siempre por parte de los países ricos. Es decir, yo tengo tanta capacidad de emisión, pero le compro al Chad o a Mali o a la Zambia, le compro sus derechos para yo seguir todavía vertiendo más. Bueno, en fin, creo que debería ir acompañado a esa educación, sin duda, a esa instalación, como antes decía, en el disco duro de las personas, esa conciencia ambiental respetuosa, al mismo tiempo una exigencia muy firme, ¿no? Con los que nos gobiernan. Sí, yo quería decir que aun cuando se cumplieran todas las directrices de Kyoto, se cumplieran y se llegara a una optimización de las emisiones, ¿qué incidencia tendría la población cuando seamos doble, triple, cuádruple al ritmo que vamos lo va a ser? Aunque consumamos mínimo, las emisiones serán mucho más que las de ahora. ¿O hay otras salidas? No, las emisiones no pueden ser. Si se utilizan en las energías renovables o alternativas, esas emisiones van a desaparecer. Lo que sí es cierto es que el crecimiento indefinido de la población de la Tierra tiene que ser limitado. Porque la Tierra es limitada y los recursos vitales para la subsistencia, es decir, para la vida, como es poder comer, el suelo productivo, pues es limitado, ¿no? Pero ¿cuánto es la capacidad? ¿Cuál es la capacidad? Se estima que la capacidad que tiene la Tierra para albergar población está en torno a unos 15.000 millones, ¿no? Unos 15.000 millones de personas. Sí. Bueno, sí, pero entramos en un problema demográfico, ¿no? Pero, en fin, a veces se pensará que habrá otros planetas, no creo, vamos, pero es bueno. Bien. Pero, A ver, Isabel. Yo lo que iba a preguntar, lo ha dicho el compañero agente forestal más o menos, pero entonces voy a dar un giro más radical a mi intervención. Los datos están ahí y están ahí. Creo que la gente los conoce y no hay ningún problema, pese a que nos quedamos tapados. Yo creo que lo que falta es una pedagogía para hacer el hombre nuevo. Y puesto que estamos aquí estudiando la Laudato Si y estamos en un foro de católicos, realmente yo creo que lo que nos falta es pedagogía de penetrabilidad en la sociedad. En primer lugar a nosotros mismos, a los propios católicos, y luego de penetrabilidad en la sociedad. Somos 1.200 millones de católicos en el mundo. Los cristianos, sobre todo los ortodoxos, según estamos viendo por el Papa, también están preocupadísimos por el medio ambiente. Luego, vamos a plantearnos nosotros, y además también es una tradición de la Iglesia Católica, el preocuparse por sus pobres. El Papa lo dice muy bien en la encíclica, cargarnos el planeta, o sea, las consecuencias, usted lo ha dicho también muy bien, las consecuencias del cambio climático, ¿quién más lo van a pagar? Los pobres. Entonces son dos cuestiones relacionadas. La Iglesia tiene una larga trayectoria de hablar sobre pobreza. Vamos como Iglesia a plantearnos qué pedagogía, qué didáctica, cómo hacemos al hombre nuevo que llegue a la práctica, la verdad, del cuidado amoroso, que es una expresión que a mí me encanta de Benedicto XVI, y además lo repite este Papa, y va a repetir, y se dice el cuidado amoroso de lo uno con lo otro. Es decir, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que incidir, porque en más datos pasaría amargado, es decir, esto no tiene remedio, luego a vivir, que son 2 días. Yo creo que realmente tenemos que plantearnos
¿Cómo tenemos nosotros que hacer que eso llegue de verdad a la gente? A nuestros 1.200 millones de católicos. Si ya 1.200 millones de católicos dispuestos a cambiar el mundo cambiaba. Lo que pasa es que no estamos. Pues quizá en las homilías podía introducirse, y en la práctica podía introducirse estas cuestiones, ¿no? Y en definitiva, pues iniciativas, foros como estas comisiones de justicia y paz, creo que están contribuyendo a ese modelo de hombre nuevo que usted está diciendo, ¿no? Sí, la señora, ¿cómo se llama? Marta. Quería darle las gracias por su conferencia, que ha sido muy interesante y ha descrito usted el problema clarísimamente. Al final ha apuntado usted lo que puede ser la solución del problema. Porque yo creo que todo pasa porque nosotros cambiemos nuestros modelos de vida y de consumo. Sin duda. Es eso lo que ejerce presión sobre la economía, sobre los políticos, y tiene que haber una conciencia social muy clara de que está en nuestras manos todo esto, de que no podemos estar, por ejemplo, desperdiciando 1/3 de los alimentos que se producen, que estamos haciendo producir un despilfarro de alimentos que tiramos, un desarrollo sostenible, que es el tema que se va a tratar mañana, pero eso se trata de crear una conciencia social, de que nos demos cuenta los ciudadanos del poder que tenemos con nuestras opciones cada vez que compramos, cada vez que cambiamos el móvil, cada vez que exigimos ciertas cosas. Y en eso la encíclica del Papa Francisco, el último capítulo, que es una preciosidad, es hasta poético, ahí apunta muchísimas cosas que podrían ser la base de la solución. Yo creo que no se soluciona el problema si nosotros no cambiamos nuestra manera. Sin duda. Y esto es lo que tendríamos que hacer, llevar a la sociedad. Llevar ese mensaje a la sociedad, que mientras nuestra sociedad no cambie, el problema no desaparece. Y a lo mejor, puede que sea la mía una visión un tanto simplista, pero a lo mejor la solución no es tan difícil si la sociedad nos comprometiéramos a que las cosas cambiaran. No sé, ¿qué piensas sobre eso? No, estoy de acuerdo con lo que está diciendo, completamente, ¿no? El problema está creado por nosotros, pero también la solución también tiene que venir de las propias. Es decir, que de una forma global podríamos decir que el ser humano es el inductor de estos problemas ambientales, el que se beneficia, pero al mismo tiempo también de la víctima. Pero el caso es que las víctimas no se reparten, las víctimas son muchos, estos países poco desarrollados, estos países pobres, donde precisamente la falla, la fractura entre los poderosos se va agrandando, y claro, a estos países poderosos no les interesa, por otra parte, naturalmente, claro, por eso es que el cambio climático afecta a todos globalmente sí. Pero en la realidad, como decía también al principio, ni en la frecuencia ni la intensidad que va, las diferencias son enormes, ¿no? Entonces tiene que partir esa iniciativa por la propia comunidad humana, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Sí, sin duda. Eso lo tengo muy claro. Hablan de esto. Hablan de eso, hablan de consumo, hablan de cambiar los patrones de desarrollo energético, hablan de cambiar los patrones de desarrollo urbanístico. No lo veo. Entonces la cosa, la primera razón realmente es bueno, cuesta práctica y beneficiosa, que es ser menos dependiente del exterior. O de Argelia, o de Estados Unidos, o de los países de Oriente Medio, o de cualquiera, no son de los enormes lobbies oligopólicos. Que en el fondo son los que nos están. Entonces, como no lo veo ni en los partidos nuevos ni en los partidos viejos, pues yo nada más que tengo que decirle que soy pesimista, a no ser que ustedes. No, el pesimismo coarta un poco, no hay que ser optimista.
hay que ser optimista, es decir, que hay que ser optimista y luchar por ello, porque si no, si entra uno, en fin, en ese pesimismo, al mismo tiempo se está uno anulando, que es lo que buena parte de los políticos desean, es decir, que poder manejar a la opinión pública, manejar a la gente, porque en ellos va su mensaje, ¿no? Que por otra parte no es precisamente la preocupación ambiental la que destaca en los programas políticos de los que tienen, en fin, los candidatos a gobernar, ¿no? No es la ecología, no es la naturaleza lo más, o uno de los aspectos más destacables, ¿no? Bueno, una última pregunta, último ya que cerramos, William. No solamente para decir que lo que estoy escuchando en nuestras manos efectivamente está el que podamos parar esta situación que prácticamente es irreversible, ¿no? Y que la indiferencia y la complicidad es la que tenemos que tratar de vencer, ¿no? Porque somos indiferentes y somos cómplices de una situación tanto a todo nivel, a nivel de gobierno, a nivel de todo lo que pasa. En las manos nuestras está evitar que haya corrupción, que haya una serie de males que afectan siempre a los pobres, ¿no? Por no decir a los ciudadanos de a pie, pero a los pobres. Y en esto estamos viendo que el cambio climático afecta a los países pobres. O sea, los problemas que se generan en las sociedades ricas, se les hace padecer a los países pobres. Y en todo lo mismo, ¿no? En todo se les hace pagar a los pobres la ambición de riqueza y de poder y eso. O sea, que pienso que en nuestras manos está y dejar de ser diferentes sin duda, sí. Bueno, pues muchas gracias. Solamente quiero dar el siguiente aviso. Mañana no nos reunimos aquí, sino en el Salón de los Jesuitas, el Padre Arrupe, que está aquí, para los que no son de Murcia, al lado de la Plaza Santo Domingo, callejón o Arco de Santo Domingo, edificio Fontanar, Arco de Santo Domingo, a las 9:30. Vamos a ser puntuales, ¿verdad? A las 9:30 en el Salón de los Jesuitas. Muchas gracias. Quiero decir una cosa, y es que me perdone, yo es la primera vez que hablaba en un foro tan singular como este, estoy acostumbrado en fin, a las clases de universidad, ¿no? Y entonces, en fin, sé que en algunos aspectos he sido un poco atropellado y confuso, y le ruego que me perdone, mejoraré la siguiente vez. Muy bien.